Un cordial saludo. Vamos a ver cómo Construcsoft Mecánico exporta el metrado de una obra al MS Project. Estamos elaborando un presupuesto de una línea de transmisión de 60 kV con un plazo de ejecución de 6 meses. En la distribución del metrado vemos que no existe ninguna programación del metrado y lo más adecuado para efectuar esta programación es el MS Project. En el MS Project es posible obtener el diagrama Gantt, la programación PERT, la ruta crítica y llevar el control contractual del proyecto. Sin embargo, una vez conformada la programación Gantt en el MS Project, es posible obtener la distribución del metrado para luego importar esta programación del metrado desde el MS Project a Construcsoft Mecánico. Construcsoft Mecánico cuenta en programación con exportar actividades al Project, donde se muestra el presupuesto de la obra con el metrado, el rendimiento, el número de cuadrillas, la cantidad de personal de cada cuadrilla y la duración en días efectivos de cada actividad. Aquí podemos modificar el número de cuadrillas y ajustar el plazo de duración de las actividades teniendo en cuenta que estos son días efectivos y no son días calendarios. En promedio, se tiene 25 días efectivos por cada 30 días calendarios. Por lo tanto, si tenemos una cantidad de días efectivos, habrá que incrementar en 20% los días efectivos para obtener los días calendarios. Se cuenta con un cronograma contractual en el que tenemos 20 días calendarios para el replanteo, 30 días para caminos de acceso, 70 días para las excavaciones, 70 días para la cimentación y compactación, 60 días para el armado y nivelado de torres, 70 días para el montaje de torres, 60 días para el tendido de los conductores y 15 días para las pruebas. En Construcsoft vemos que el plazo contractual de replanteo es de 20 días y acá se requieren de 27 días efectivos, equivale a 33 días calendarios. Por lo tanto, si consideramos dos cuadrillas, se requiere de 13 días efectivos, equivalente a 16 días calendarios. El plazo contractual en caminos de acceso es de 30 días. Requerimos 11 días en caminos de acceso en terreno normal y 7 días efectivos en terreno rocoso, por lo cual no hay problema. El plazo contractual de las excavaciones es de 70 días. En excavación en terreno normal requerimos de 49 días efectivos con una cuadrilla, equivalente a 59 días calendarios, por lo cual se cumple con el plazo. En excavación en roca fracturada requerimos de 250 días efectivos. Por lo tanto, podemos aumentar acá el número de cuadrillas a 5 y tenemos un plazo de ejecución de 50 días efectivos, equivalente a 60 días calendarios. En excavación en roca sana requerimos de 182 días efectivos. Si consideramos acá 4 cuadrillas, requerimos de un plazo de 46 días efectivos, equivalente a 56 días calendarios. En excavación en material suelto requerimos de 11 días efectivos, por lo tanto, con dos cuadrillas tendremos un plazo de 55 días efectivos, equivalente a 66 días calendarios. En cimentación y compactación, que es el concreto, en la cimentación requerimos de un plazo contractual de 70 días y aquí se requieren 314 días. Por lo tanto, con 6 cuadrillas
tendremos 52 días efectivos equivalentes a 63 días calendarios. En relleno compactado se requiere 19 días efectivos, por lo cual no hay problema. El plazo contractual para el armado y nivelado de torres es de 60 días y se requieren de 125 días efectivos. Con 3 cuadrillas tendremos un plazo de 42 días efectivos y equivalente a 50 días calendarios. Para el montaje de torres tenemos un plazo contractual de 70 días y se requieren de 263 días. Con 5 cuadrillas tendremos 53 días efectivos equivalentes a 64 días calendarios. El tendido del conductor tenemos un plazo contractual de 60 días y se requieren de 126 días efectivos. Con 3 cuadrillas efectuaremos el tendido en 41 días efectivos equivalente a 59 días, a 50 días calendarios. Para el tendido de cable de guarda no hay problema, ya que se requiere de 15 días efectivos. Mediante este proceso tenemos el número de cuadrillas necesarias para cada actividad y el plazo de duración de las actividades. Exportando esta planificación al MS Project, tenemos una hoja previa de exportación que nos muestra el correlativo de las partidas, las descripciones, el metrado y la duración en días de las actividades, que nos permitirá elaborar la programación Gantt en el MS Project. Al efectuar la exportación, que es en genera planilla de Excel, tenemos una hoja previa de exportación y aquí en esta hoja previa tenemos las dos primeras líneas que están en blanco, las eliminamos y guardamos la hoja previa como el archivo mecpr 080, que es 080 es el número de la obra, archivo, y lo guardamos. En el directorio de obras como libro Excel y quedó guardado el archivo. Hemos visto la facilidad como Constructsoft exporta la distribución del metrado al MS Project para conformar el diagrama Gantt para luego importar la distribución del metrado a Constructsoft. Les recomiendo visitar nuestra página www.constructsoft.com y ver videos de Constructsoft. Allí también podrán descargar los manuales de presupuestos, como también el sistema Constructsoft gratis que les permitirá presupuestar sus obras. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.